para evitar que se hable así de su gobierno, evitar cualquier ataque, ¿no sería mejor darle certeza al ciudadano? No, hay que darles carnita, porque también si no hablan, pues imagínate. Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, muchas gracias por acompañarnos hoy en Astrolabio. Hombre, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Palacio, por permitirnos que podamos llegar a toda su audiencia, a su público, y bueno, encantados de la vida de tenerlos aquí en Palacio. Bien, gracias por acompañarnos. Queríamos iniciar con una presentación quizá muy obvia al respecto de lo que usted ha dicho desde que inició su gobierno. En septiembre del 2021, cuando tomó protesta, una de las primeras frases que incluyó en su discurso fue: hay que recordar que tenemos una herencia maldita. La primera vez que se mencionaba el término. Usted comentó que esa herencia maldita trajo al Estado pobreza, desigualdad, y comprometió a su gobierno y a sus colaboradores a que trabajarían para erradicarla. En ese momento mencionaba que encontraron herencia maldita en los servicios de salud. Luego comentaría que encontraron un símil en la red Metro y en algunos proyectos de la SCT, y hemos escuchado de esta misma herencia maldita en otras instituciones como incluso la CEDUGOP. Sin embargo, nuestra duda es, esta herencia maldita de la que hablo entonces, que ha descubierto durante su administración, hasta el día de hoy, ¿se ha encontrado en algún otro lugar de la administración estatal? Quizá la Sedesore, el DIF. ¿Dónde más se ha encontrado la huella de esta herencia maldita? Bueno, yo creo que primeramente la palabra herencia maldita engloba precisamente todo el pasado turbio que tuvo San Luis Potosí, y no necesariamente en las dependencias, sino también en sus personas. Y esto lo comento porque, al final de cuentas, la inoperatividad del gobierno, el elefante blanco con lo que se fue convirtiendo al paso del tiempo el gobierno del Estado, sin lugar a dudas fue ocasionado por esa herencia maldita. Yo hablaba y mostraba algo tan simple como la parte personal de los gobernadores. Los gobernadores, en muchos sentidos, bueno, fueron personas que efectivamente llegaban al poder, se metían al palacio, no volvían a salir en palacio, todo el día traían el traje o la guayabera. En el caso de mi departamento, que era un departamento del jefe del Estado, tenía 158 personas a su servicio. Esto es, bueno, pues son 78, 79 escoltas divididos entre pues todas las dependencias a donde se supone que el gobernador se encuentra, como era en este caso el Palacio y la Casa de Gobierno, que eran las dos sedes únicamente del gobierno. Tenían en Casa de Gobierno más de 40 personas, entre jardineros, cocineros, alberqueros, que eran quien preparaban las albercas de los gobernadores, amas de llaves, en la parte de oficina, recepcionistas, bueno, un aparato enorme. Esas 158 personas la pongo como ejemplo al puro gobierno, no nada más de sueldos y prestaciones, sino también de lo que se gastaba para poder tener los gasolinas, todos los gastos varios. Solamente nada más en ese gasto al gobierno, a la gente le costaba 250 millones de pesos mantener al gobernador en un año. Eso es sin hablar de un sueldo, sin hablar de las prestaciones o de lo que se le da al gobernador. Simplemente el aparato con el que se mueve el gobernador. Eso tampoco va incluidos, obviamente, las turbocinas, los diéseles, las gasolinas, los pilotos, todo lo que conllevaba el aparato de gobierno, ¿no? Estamos hablando de más de 500 millones, porque en puras aeronaves, en puros servicios extras de choferes, se iban otros 300 millones. Entonces, imagínate la herencia maldita de poder tener un gobernador que le cueste a los potosinos 500 millones de pesos en un año. De ahí nace todo lo que es la palabra herencia maldita, porque de ahí se va, pues obviamente, si el gobernador hace eso, pues ¿qué no hace el secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no hacía la secretaria de Salud? ¿Qué no hacía el secretario de Gobierno? ¿Qué no hacía el secretario de la Sedesore? ¿Qué no hacían en las demás dependencias? Y te repito, no es del último gobernador. Yo no hablo del último gobernador. Hablo de los últimos 30 años
de los últimos 5 sexenios para acá, que fue donde se descompuso todo, porque estamos hablando de que hace más de 30 años, cuando el profe Carlos Jongitud Barrios fue nuestro gobernador, no se tenía ese aparato, no se tenía esa bonanza. Quiero pensar que también porque el presupuesto en el Estado pues, era menor. Y obviamente, bueno, por endes razones, pues no se tenía todo lo que le costaba a los potosinos. Eso es por la parte personal, porque yo te digo, la herencia maldita engloba muchas cosas, como la parte de las personas, pero también engloba la parte de las dependencias. Obras sin hacer, obras fantasmas, medicamentos caducados, medicamentos falsos para niños contra el cáncer, desvío de recursos en todas las dependencias, en todas son todas. No se escapó una sola, yo creo. De las poquitas que se escaparon, y eso yo siempre lo decía en broma, nada más porque no se pudieron robar los árboles o los animalitos, fue el tema de los tangamangas, ¿no? Que yo creo que fueron de los pocos que se escaparon en ese sentido, pero pues también pues, estaban en pésimas condiciones, estaban totalmente aniquilados. ¿No hubo herencia maldita entonces en los tangamangas? Sí hubo, pero no por parte del director. Mira, el director de la pasada administración, don Antonio Esper, una persona que yo siempre le voy a reconocer trayectoria, pues lo pusieron de adorno, porque realmente pues él no operaba, él no estaba en el parque, él no se daba cuenta de lo que sucedía en los parques. Entonces, bueno, pues por eso digo que se salva él, pero bueno, toda la gente abajo pues hizo y deshizo en los parques, tan así que tuvimos que llegar a reconstruirlos en su totalidad. ¿Qué pasa con esa es la gente de abajo? ¿Qué pasa con la gente de arriba? Hasta ahora, y solo porque es la administración inmediata anterior, encontraron materia para decir que hubo colusión de parte del anterior gobernador con esas personas que quizá al interior del aparato de gobierno promovieron la inoperancia o fueron parte de la herencia maldita. ¿Estaba coludido el anterior gobernador de acuerdo con lo que han encontrado? No, bueno, yo creo que más que estar coludido se daba cuenta de las cosas. Siempre fue muy omiso al tema. Y vuelvo a repetirte, no es un tema del pasado gobernador. Tenemos muchas denuncias que vamos a empezar a procesar y que incluso ya tiene la Fiscalía del gobierno de Toranzo. Tenemos denuncias todavía en el caso de pensiones que vienen desde Marcelo. Entonces, yo creo que es un todo. Mas, sin embargo, yo siempre he dicho que tenemos que empezar a caminar a partir de que lleguemos hacia adelante, el tratar de recomponer y batallamos para recomponer. Mira, yo creo que se va a acabar el sexenio y va a seguir quedando maldita herencia en muchos departamentos, porque ¿cómo erradicas toda una vida de maldita herencia cuando tienes sindicalizados, cuando tienes trabajadores que han sido de la maldita herencia, que siguen operando con la maldita herencia, siguen haciendo las cosas mal? Y bueno, pues tendrías que cambiar prácticamente todo el gobierno completo y no alcanzas a cambiarlo con lo grande que está en un solo sexenio. Y yo también te quiero decir, también hay trabajadores extraordinarios. Aquí la persona que entró y nos puso el agua tiene 25 años trabajando y no por ser de la maldita herencia se va a ir. Hay trabajadores extraordinarios. Rescatamos más de 20 personas que estaban aquí en Palacio, que eran muy buenas trabajadoras y los tenían haciendo limpieza del Palacio. Entonces, pues cosas que no podemos tampoco decir que todo es malo, porque hay gente que la verdad se ha partido la madre por San Luis Potosí en 30 años, pero que también nunca fue recompensada, porque pues la veían como gente que no daban un peso por ellos y pues no los apoyaban en nada, ¿no? Hablaba justamente de las denuncias que han planteado para integrantes de gobiernos pasados. Ya lo ha comentado casi desde que inició la administración. Ahora, estas denuncias que comenta en específico del gobierno, por ejemplo, de Toranzo, de Marcelo, ¿cuándo van a ser presentadas? Ya están presentadas. Nosotros ya presentamos muchas. Las últimas todavía estamos recabando alguna información del Auditorio Superior del Estado, del Auditorio Superior de la Federación, que son dependencias totalmente autónomas y que estamos pidiendo por medio de oficios, bueno, pues que nos entreguen algunas informaciones que ocupamos para complementar las denuncias. Porque se hace prueba toda vez que no nada más nosotros lo observamos, sino que también fueron observadas por autoridades como la ACF o la AC, y que a final de cuentas, en conjunto con lo que nosotros estamos presentando, pues se va a poder formalizar una denuncia que tenga un sustento y que dé para un tema penal y que no se quede nada más en un tema administrativo. Yo te quiero decir que nosotros hemos presentado, 40, 50 denuncias y más del 60% de las denuncias
las han mandado a un problema administrativo y no las han querido judicializar por falta de elementos o por muchas veces que el juez no quiere aventarse ya más broncas. Pero bueno, pues nosotros cumplimos al momento de estar señalando, al momento de estar notificando, al momento de estar formalizando las denuncias, pero también debemos de entender que en San Luis Potosí hay 3 poderes y uno de ellos es el Poder Judicial, que hemos respetado nosotros, hemos sido muy respetuosos con el Poder Judicial y lo vamos a seguir siendo. Y si ellos dicen que es un tema administrativo, pues ni modo, va a ser un tema administrativo. Si ellos dicen que da para un tema penal, como ya ha habido 11 denuncias que se han ido a penal, pues qué bueno que ya se esté procediendo penalmente. ¿Nos puede dar un ejemplo de alguno de esos desfalcos que han encontrado? Alguno quizá que todavía no se logra concretar, que sigue reuniendo la información. Bueno, tenemos los últimos de medicamentos caducados y una denuncia de los medicamentos con niños con cáncer, que viene fuerte el tema y que ese tema le va a pegar al pasado director del Hospital Central, que a final de cuentas fue omiso o permitió o fue permisivo el estar otorgando y teniendo esos medicamentos en el hospital, y más serie de denuncias también del Hospital Central de mal uso de recursos, que eso también ya se está presentando. Y bueno, vamos con todo al tema del Hospital Central. ¿Han encontrado verdaderamente materia para denunciar a integrantes del gabinete o a personajes del gobierno de Marcelo de los Santos? Sí, claro. Sobre todo en la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué tema? Que es donde quedaron muchos registros de malversaciones de fondos. Malversación de fondos, recursos propios. Y yo te quiero poner un esquema que nosotros descubrimos y es primicia para Astrolabio, que les gusta mucho eso. Nosotros descubrimos un esquema de cómo operaban ellos, por hablarte de algo, todos los sobresueldos de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen un sobresueldo enorme. En el tabulador tienen 40,000 pesos, que nosotros los hemos dejado con 40,000 pesos, todos los nuevos funcionarios que llegaron. Pero ellos les daban y no era un secreto a voces, ellos mismos lo declaraban. Tenían la famosa compensación, ese nombre de compensación, y se les daban 100,000 pesos de compensación. Entonces un funcionario pues no ganaba 40, ganaba 140, más las prestaciones, más el bono, más, o sea, un secretario se llevaba más de 200,000 pesos en los tiempos de ellos. ¿Y cómo era el esquema para poder pagar las famosas compensaciones? Pues bien fácil. Todos los ingresos, las cajas que tienen ellos, donde recogen todo el efectivo, ellos lo que hacían y cuadraban era que del ingreso agarraban la parte de efectivo, la parte que no estaba contabilizada porque es un ingreso propio, y lo mandaban a cobrarse, unos en cheques, que ya los tenemos identificados, otros en efectivo, y se mandaba a la caja para que se pagaran las compensaciones. Era la manera de cómo sacar el dinero del gobierno, de todas las recaudadoras. Por eso nosotros, la primera limpia que se empezó a hacer fue precisamente en las recaudadoras, porque ahí ya estaba todo el enjambre, todo el manejo, el cómo de las recaudadoras, que precisamente su trabajo es colectar los efectivos e ingresos propios que nadie los checa, más que la pura Secretaría de Finanzas, y de ahí era como se llegaba a la caja general y era donde se repartían las compensaciones. Eso se hizo durante los últimos 30 años. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que salió de esas cajas y de esas recaudadoras. Estamos hablando de millones y millones y millones de pesos que siempre se utilizó ese esquema contable para poder pagar compensaciones, para poder pagar bonos. Tenemos los recibos firmados de exdiputados que se les entregaban 350,000 pesos. ¿De gobierno del Estado? Claro. Ahorita, es más, te les puedo enseñar un recibo. Por ahí, a ver si Mariel tiene por ahí algunos recibos. Pero tenemos recibos firmados de todos los exdiputados, de muchos exdiputados. No voy a decir que todos, porque luego después va a brincar uno. A mí no me dieron. Pues lo trataron mal, ¿verdad? Pero a todos los que trataron bien, pues les daban 350,000 pesos mensuales, que era un apoyo que se les daba al gobierno. Entonces, y está bien, es válido, pues bueno, los acuerdos que hayan hecho con el legislativo, pues es muy, muy de ellos. Pero la manera en hacerlo, pues yo creo que no es lo correcto, porque era una manera burda de donde no aparece nada, solamente efectivo,
de las cajas y de las recaudadoras. Entonces, eso precisamente que nosotros tapamos, yo nomás puedo preguntarle y decirle a la gente que no es una casualidad que de un año a otro el ingreso del Estado, los ingresos propios, sean de 4,000 millones y que al otro año sean de 6,000 millones. Pues ¿cómo aparecen 2,000 millones? Ni que fuéramos los más fregones recaudadores locales. Más bien, pues es que ahora todo lo que está ingresando, ahora sí se está reportando. Esa es la diferencia, el por qué cambia el presupuesto de egresos en el tema de ingreso propio. ¿Por qué pasa de un año, del último año de Juan Manuel, de 4,000 millones de recaudación propia, y al otro año con nosotros sube a 6,000? Y ahora este año ya vamos a llegar a 8,000. O sea, pues porque simplemente hoy las recaudadoras, el efectivo, hoy todo ya está entrando y se está contabilizando. Esa es la diferencia, el por qué ahora el presupuesto se dispara. Este año nosotros pretendemos, si es que la federación nos cumple con todo lo que nos tiene que dar de presupuesto, llegar a 60,000 millones. Entonces, ¿cómo es posible que de un año a otro crezca 5,000 millones el presupuesto y de 2 años que tenemos nosotros al último de Juan Manuel crezca 10,000 millones el presupuesto? El último presupuesto de Juan Manuel fue de 50,000. ¿Cómo vamos a llegar a 10,000 a 60,000 millones? Pues precisamente son los ingresos propios que ahora sí se están reportando. Entonces, a veces periodistas o analistas revisan, oye, es que, y ahorita lo vamos a tocar el tema de la transparencia, oye, es que esa obra no la transparentaron y costaba 80 y ahorita la pusieron en 90. Y ahí hay un error de 10 millones. O sea, andan buscando a veces las migajas cuando el pan grande nunca lo vieron, como es el tema de los ingresos propios. Ahí estamos hablando de más de 2,000 millones, nada más en un puro año. Ahorita en 2 años estamos hablando ya de 4,000 millones que se están ingresando y que no se ingresaban. ¿Dónde están precisamente? Pues ¿dónde estuvieron esos 4,000 millones? ¿O dónde estuvieron esos 2,000 millones cada año durante los últimos 30 años? O sea, no es una obra de una calle, son 2,000 millones. Entonces, precisamente pues estaba en el manejo, en las varias secretarías de finanzas de varios gobernadores y en la red que tendieron en las cajas con el efectivo. Antes de pasar al tema de transparencia, deteniéndonos un poco en la plataforma con la cual llegó al gobierno, que fue el Partido Verde Ecologista, tanto agrupaciones de la sociedad civil como la sociedad civil organizada han mencionado que no perciben dónde está la agenda verde de este gobierno. Han señalado, por ejemplo, el tema de la medición de la calidad del aire, y en específico también hay voces que se preguntan cuál es la postura del gobierno sobre un tema tan complejo como lo es, por ejemplo, el de la Sierra de San Miguelito. ¿Nos podría comentar cuál es la postura de su administración sobre la Sierra? Yo creo que estos grupos, no sé si pensaban que por ser un gobierno verde, no le íbamos a pasar los 365 días del año haciéndonos pendejos, con todo respeto, sembrando un arbolito chiquito en un camellón, porque pareciera o piensan que eso es un gobierno verde. Un gobierno verde va más allá de sembrar un arbolito. Y lo quiero poner con ejemplo porque hemos rescatado una red de parques enormes en las 4 regiones del estado. Estamos tendiendo una red de parques, espacios abiertos, porque pareciera que no hemos aprendido de las pandemias. La pandemia última nos enseñó que necesitamos espacios abiertos, necesitamos lugares recreativos abiertos, esparcimiento abiertos. Y ninguna entidad federativa, a excepción de San Luis Potosí, se la ha pasado haciendo parques nuevos, lugares abiertos, para poder enfrentar cualquier otra pandemia que se pueda avecinar. Ninguna otra entidad federativa está construyendo la cantidad de escuelas que estamos construyendo nosotros para después conectarlas vía internet, porque también fue una dolencia de la pasada pandemia y pareciera también que no estamos aprendiendo de la pandemia. La conectividad, las escuelas, todo lo que le partió la madre a la educación, una pandemia, pareciera que no hemos aprendido. Pero en específico sobre el tema de la Sierra, ¿cuál es para allá iba. Y eso quiere decir que no solamente debemos de funcionar como un gobierno verde para sembrar un árbol. En el tema particular de la Sierra de San Miguelito, y lo comento, fuimos el primer gobierno que le pidió al presidente de la República el decreto para cuidarla,
para taparla, para que no se volviera a fraccionar. Y lo logramos. Tuvimos el decreto presidencial donde hoy no se puede volver a pegar un ladrillo en la Sierra de San Miguelito. Y eso no lo hizo el gobierno de Juan Manuel, ni lo hizo el gobierno de Toranzo, ni lo hizo el gobierno de Marcelo, ni lo hizo el gobierno de Silva. Lo hicimos nosotros. Pasaron décadas la pelea de la Sierra de San Miguelito hasta que llegó este gobierno y consiguió ese decreto presidencial. Y hoy no se puede pegar un ladrillo en la Sierra de San Miguelito. Entonces, con eso no digo que somos unos fregones, no. Con eso decimos que sí, efectivamente cumplimos con una agenda verde, que no necesariamente es ir a sembrar un arbolito en un camellón. Tenemos que cuidar áreas naturales protegidas completas, como fue el tema particular de la Sierra de San Miguelito y como es otro tema importante que vamos a hacer en el tema de la Huasteca, donde ya no vamos a permitir más tala de árboles para que sigan sembrando caña. ¿Ese es un compromiso del gobierno? Ese es un compromiso de nosotros y lo tenemos que sacar porque hoy compran grandes cantidades de tierra en la Huasteca Potosina, las devastan para seguir sembrando más caña y de rato la quema de la caña, el cambio climático, lo caliente de la parte de la Huasteca Potosina le afecta no nada más a Ciudad Valles, le afecta a más de 200,000 personas que habitan en toda la Huasteca Potosina, tanto sur como norte. Entonces, sí es importante que vayamos ahora por el decreto de la Huasteca, como se consiguió también el decreto de la protección de la Sierra de San Miguelito. Otro problema que afecta a una gran parte de la población es el tema de pensiones, que ha sido un problema que usted ha sido reiterativo, ha denunciado los desfalcos, ha sido incisivo en el hecho de que la federación tiene que entrarle al tema, incluso ha emprendido el cambio de uno de los directores de su gobierno, del primer director que estuvo su gobierno en pensiones. Sin embargo, la administración sigue abonando a esa deuda que se tiene con pensiones. Al día de hoy, o al menos al corte de marzo, de acuerdo con el Acta 03-2023, el gobierno adeuda 3,657 millones de pesos a la Dirección de Pensiones. ¿Qué se hará para atender esa deuda? Fíjate que, para empezar, el tema de pensiones no es un tema que vaya a tener o que pueda resolver el Estado nunca. Es un tema que tiene que trabajar con la Federación y revisar el número de pensionados y las condiciones de las pensiones que tiene cada uno de ellos. Y te quiero poner un ejemplo. En días pasados tuvimos una manifestación de 100 personas. No voy a poner ni nombre ni dependencias, porque yo creo que tampoco se vale señalar. Es justa. Yo digo que todas las luchas son justas, pero la lucha puede ser justa, pero a lo mejor lo que se está pidiendo no es justo. Entonces, cada una de esas personas pedía un pago superior al $1,000,000. ¿Todas y cada una de las? Cada una. 1,250,000. Nada más las 100 personas que se estaban manifestando, se estaba exigiendo un pago de 130 millones. 100 personas. Entonces, ¿cómo le explicas al pueblo que cada uno de los extrabajadores del gobierno del Estado por una pensión se va a llevar más de 1,000,000? ¿No es lo que les corresponde? ¿Por ley no les corresponde? Según ellos, sí. Por ley no. Entonces, pero ¿cómo se lo explicas al pueblo que se los vas a pagar? ¿Cómo le explicas que un trabajador de la zona industrial, cuando se pensiona con 600 pesos o con 1,000 pesos, y aquí un trabajador del gobierno del Estado se pretende pensionar con 1,000,000 de pesos? ¿Cómo le explicas? Ese es el tema. O sea, no podemos y tenemos que ayudar, eso sí te lo digo, tenemos que ayudar a todos los pensionados a resolver su problema, claro. Es una obligación no nada más del Ejecutivo estatal, sino también del Ejecutivo federal, sino también de la dependencia estatal, sino también de las dependencias federales, apoyar con todo el sistema de pensiones para que se regularice. Pero ojo la palabra que estamos diciendo, regularizar. ¿Qué engloba la palabra regularizar? Revisar caso por caso cuál procede y cuál no procede. Lo real que se tiene que pagar y lo irreal que no se tiene que pagar, no pagarlo. Porque tú dices, son 3,000 millones de pesos. ¿De esos cuántos son reales? Porque si muchas personas están pensando en que les vamos a dar 1,000,000 por persona, pues olvídate. Yo creo que eso ni la federación lo va a permitir, ni el Estado va a poder, y ni la gente lo va a ver bien. Pero al día de hoy sigue aumentando la deuda y, de acuerdo con las cifras, su gobierno es el que más ha sumado la deuda de pensiones. No, para nada. ¿Cuándo va a iniciar entonces la regularización? No, a ver, eso sí también te lo quiero dejar claro, porque siempre es muy fácil
dar números o no, más bien no dar números, interpretarlos, porque la interpretación de los números siempre no son los correctos, de las cifras por igual, y lo he visto con varios medios que interpretan las cifras pues a la conveniencia de poder vender un periódico, de poder vender una nota, y es válido también. Digo, yo creo que todos hacemos la luchita, o todos hacen la luchita, y yo creo que a veces el sensacionalismo pues es lo que vende, y más hoy en estos tiempos. Y te lo comento porque en el caso de nosotros debemos 600 millones de pesos reales a pensiones como Estado, pero hay más de 3.200 millones, 3.100 millones que venimos arrastrando, ojo, no del gobierno pasado, venimos arrastrando de hace 5 o 6 gobiernos. El primer problema que se detecta en pensiones es cuando deja el gobierno y se lo entrega Fernando a Marcelo. En ese momento es donde bota el primer problema de pensiones, y son cifras maquilladas, siempre han sido cifras maquilladas. En realidad, la deuda de pensiones no es de 3,000 millones como tú lo dices. ¿Cuánto es? La deuda de pensiones es de más de 5,000 millones. ¿Sabes cuánto hay de dinero de fondo de pensiones en diferentes instituciones? Más de 2,000 millones que están invertidas en portafolios de pensiones que maneja precisamente instituciones educativas, que maneja la 52, la 26. Ellos tienen incluso a veces más dinero en su fondo de pensiones que lo que tiene el gobierno en su gasto corriente. Pero eso nadie lo ve y nadie lo dice. Y yo lo comento porque no es algo que hay que esconder. Simplemente es lo correcto. Ellos llevan sus pensiones como las deben de llevar. Y yo siempre voy a respetar cómo lleva sus finanzas, cómo lleva sus pensiones la sección 52, la sección 26. Yo he sido muy respetuoso con sus líderes, incluso los quiero mucho porque son las personas que en verdad se han fletado por los maestros y han estado siempre al pendiente de ellos. Pero también las cifras que manejan los medios de comunicación nunca son las reales, porque ni siquiera ustedes las conocen. Y si ustedes no las conocen, pues menos las conocen los demás. Entonces, digo, lo quiero cerrar ahí el tema porque no es correcto también que te dé una cifra en específico, porque es muy respetable que la 52 maneje sus fondos de pensiones en una institución bancaria, en una caja de valores, donde ellos quieran. Pues eso son sus pensiones. Lo mismo la 26. Pero hablando de números, las deudas contra lo que se tiene en bancos de ellos no tienen ni siquiera un punto de comparación. Son datos que no se conocen en realidad. No, porque ellos los manejan. Pero sí te puedo decir que tienen más dinero en sus cuentas que lo que tiene el gobierno. Bien, hablando de datos e información que no se conoce en realidad, una pregunta obligada era conocer de usted la información referente a cuáles son las razones por las cuales parece ser difícil para el gobierno transparentar el gasto, los contratos y todo documento relacionado con algunas de las obras y políticas emblema. Tangamanga 1, Tangamanga 2, el Parque Las Camelias en Matehuala, la adquisición de patrullas para la Guardia Civil del Estado, que de hecho fueron protegidas. Y mira, ya no se puede saber el tema de todo el tema de seguridad, ese no es un tema de nosotros, es un tema nacional y que queda cubierto y protegido por temas de seguridad. Eso sí, ni siquiera nosotros hemos entrado. Lo único que yo te puedo decir y que todo el mundo conoce es que nosotros compramos las patrullas, no las hemos rentado. Todas las patrullas son propiedad del Estado, con el mismo dinero que otros rentaron patrullas. ¿Qué quiere decir? Que costaron lo mismo compradas que rentadas. Más sin embargo, en 3 o 6 años, las patrullas del Estado van a seguir siendo propiedades del Estado, al mismo costo, que son 100 millones de pesos, 105 millones de pesos. Las patrullas de los ayuntamientos costaron lo mismo, los 105 millones de pesos, pero en 3 años se las van a quitar y no son de ellos. Entonces, a donde yo quiero llegar, pues es que hay que buscar por otro lado. Porque esa es una política pública impresionante. Comprarlas a ese precio, pero ¿cómo asegurarle al ciudadano que fueron compradas de forma porque tenemos recursos propios, que no fueron con una persona cercana al gobierno? Porque tenemos las facturas de las agencias. Primer punto. Segundo punto, porque nosotros el presupuesto viene asignado en la ley de egresos y viene puesto en los estados financieros de cada mes. O sea, eso sí lo puedes ver y puedes revisar que nos gastamos 105, 110 millones de pesos en la compra de patrullas. Entonces, si tú lo divides en 100 patrullas, pues sabes cuánto te cuesta cada patrulla. O sea, no tiene mayor ciencia. Pero yo creo que va más allá el tema de buscar siempre
y es válido, yo te lo vuelvo a repetir, es válido. Cada medio siempre va a llevar su agenda y cada medio va a ver de qué manera minimiza o de qué manera maximiza lo que le conviene. Y eso te lo pongo en 20,000 ejemplos. Duramos 30 años sin que se le pegara un solo ladrillo al Tangamanga 1. Cuando se hace una reconversión del Tangamanga y que queda espectacular y que la gente, hoy tenemos 60,000 visitas de personas cada fin de semana, ahora le estamos buscando la falla al haber hecho esa gran obra del Tangamanga. Que si una constructora se usó para las lámparas, que si otra se usó para los juegos, que si otra compró. Hubo más de 20 empresas trabajando en el Tangamanga 1 porque nunca se hubiera acabado con una empresa o como lo hacían las administraciones de la maldita herencia, favoreciendo a los amigos o al compadre, en una sola empresa, hacer una obra y tardarse el sexenio completo. Ellos hubieran tardado 6 años y yo creo que no hubieran acabado el Tangamanga 1. Nosotros tardamos 4 meses y terminamos con 20 empresas el Tangamanga 1. ¿Quién tiene que empezar a dar información? Las EDUGOP o las dependencias que hayan hecho los contratos. Si no lo han hecho, vamos a exigírselos, que es como yo lo he comentado. Pero no es un tema como para decir, es que no se hizo. Pues claro que se hizo y está hecho. Y además te voy a decir algo, Abelardo, siempre vamos a buscar el cómo dañar una obra. Mira, yo te pongo otro ejemplo. Y lo comenté en la mañana, en el evento de la mañana. Hicimos la obra de Vasco de Quiroga y a la semana nos estaban golpeando porque la calle la estaban cerrando y que los carros no pueden pasar y que por qué la hicimos y ya era una bronca. Construimos, reconstruimos, que ya inauguramos la próxima semana Himno Nacional y cada semana nos golpean porque la calle está cerrada, porque si la calle hay un montón de tierra, que si la glorieta se cerró, que fulanito de tal está enojado, o sea, siempre van a buscar cómo dañarte lo que estás haciendo. Ahora con el tema de Avenida Industrias fue lo mismo. Con el tema Avenida de la Paz, cuando la hicimos, fue lo mismo. Fray Diego de la Magdalena fue lo mismo. Todas las calles, todas las avenidas, todo lo que hagamos, siempre se le va a buscar un pero. Hicimos barrio de Tlaxcala y no se habló, el medio o las personas no hablaron de lo bello que quedó el barrio de Tlaxcala. Hablaban de la tardanza y del enojo de una señora que ellos entrevistaron, que le dijeron que estaba enojada porque había tierra fuera de su casa. O sea, es el problema que siempre va a existir cuando hay un gobierno que está tratando de transformar o cambiar las ciudades, siempre va a ser el cómo buscar afectarlo, cómo buscar ponerle una piedrita en el zapato para estarlo chingando. Y yo te lo digo, es válido, y no me enojo, mas sin embargo no lo comparto, porque es buscarle a algo positivo, buscarle algo negativo. Y yo te puedo poner otro ejemplo. Yo prefiero que los medios nos ataquen porque no les hemos enseñado quién hizo ese asfalto, o porque nos tardamos 20 días más en hacer esa calle, o porque los puentes de la Río Verde no lo hemos acabado. Prefiero que nos ataquen por eso y no que me ataquen como los pasados gobernadores porque no hacían nada. O sea, pareciera que el no hacer nada era una mejor defensa. ¿Por qué? Pues porque no te atreves a hacer algo, no le haces nada a la gente la tienes sin obras, sin nada, para que no sean criticados, pero por otro lado, pues me chingo el dinero, el presupuesto, como lo hacían ellos, y no pasa nada. Pues a final de cuentas no se daban ni cuenta cómo se estaban desviando más de 2,000 millones por año en los ingresos propios, en las cajas registradoras, en las cajas recaudadoras, y no pasaba nada. Pero imagínate, ese es el no pasa nada en San Luis. Pero para evitar que se hable así de su gobierno, evitar cualquier ataque, ¿no sería mejor darle certeza al ciudadano? No, hay que darles carnita, porque también si no hablan, pues imagínate. Hay que darles carnita. Que tenga algo de qué hablar y que sea sobre... Hay que darles carnita. Mira, nosotros preferimos, yo te lo he dicho siempre, vamos a preferir siempre que nos critiquen por hacer las cosas y no porque no las hagan. Gobernador, en otro tema igual de complejo que está de cara al futuro, específicamente de la capital potosina, sobre el cual usted ha mostrado un especial interés, está el tema pendiente del agua. Es un tema complejo, ha requerido usted llamar a autoridades federales, convocar las voluntades de autoridades locales y sin embargo parece que los engranes aún no terminan de encajar. Nuestra duda con ustedes específicamente,
¿Cuál es su postura u opinión al respecto de las concesiones privadas que actualmente se siguen aprovechando aquí en la capital potosina que adolece de este líquido? No, bueno, a ver, yo siempre he sido respetuoso de las personas, de los empresarios que tienen o que tuvieron las concesiones. En su momento hubo gobiernos, como fue el caso de Calderón, el caso de Fox, el caso de Marcelo, que fue cuando se fueron para privatizar todos los sistemas de aguas del país. Lo platicaba con Germán de la Conagua, que fue un tema a nivel nacional. O sea, no fue San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en ese sexenio y con ese gobernador, se privatizó Aguas del Poniente, se privatizó en la alcaldía de San Luis Potosí la basura, que si ustedes recuerdan fue cuando entró una empresa a privatizar la basura. Se privatizó la planta tratadora del Tenorio, se dio la concesión para la hechura y la operación de la planta tratadora del Morro, se dio la autorización y la hechura para la presa del Realito, se dejan de perforar pozos, se cierran pozos y se abre la cartera para que le compremos el agua a Guanajuato. Todos esos casos, todos completos, fueron en el sexenio de Calderón, fueron en el sexenio finales de Fox y fue en el sexenio de Marcelo. A los panistas les encantaba dar las concesiones a todos los amigos, compadres y habidos y por haber. Y todas esas concesiones fueron a 20 años. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos ya a punto de que se caduquen esas concesiones. Y vuelvo a repetirte, a ver, el empresario, pues qué bueno que le dieron la concesión, qué bueno que la usó, qué bueno que ganó. Nosotros no estamos en contra de eso, al contrario, estamos a favor de que al empresario le vaya bien, quien sea, incluso de los que no pagan el agua. El tema es que ya se acabó. Lo que yo les digo, a ver, ya se acabó, ya entreguen la concesión. Dejen que la gente vuelva a tener agua en las colonias. Ya se usó, ya la aprovecharon, pues qué bueno que ya les funcionó y se les hizo un negocio. Hoy la postura del gobierno del estado es, si ya se acabó la concesión, entréguenla y démosle el agua a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo no me estoy esperando a que se acaben las concesiones para poder hacer obras que ayuden al tema del agua. Que a pesar de lo que digan y gusten, el problema del agua no es del gobierno del estado, pero le tiene que entrar. Y yo no me voy a poner como gobernadores otros que a mí no me toca el agua, es el municipio, no, para nada. Nosotros tenemos que también darle solución a los temas. Estamos en la reparación de la presa del peaje, que teniendo la presa del peaje vamos a tener más de 10 millones de metros cúbicos de agua, lo doble de la presa San José. Y con esto vamos a poder tener la mitad solucionado del problema del Realito o el 70% del problema del Realito. Nada más con la presa del peaje. Ya tiene 1 millón de metros cúbicos. Nosotros la vamos a entregar en un mes más, la presa del peaje, y de aquí en adelante todo lo que capte el agua de lluvias va a poder solventar los problemas del Realito. Ojo, el agua va a estar ahí. La operación ahora de llevar el agua de ahí a la ciudad es del Interapas. Nosotros le pagamos el agua al Interapas. No se la pagamos al gobierno del estado. Nosotros le pagamos, los ciudadanos, la industria, todos le pagan el agua al Interapas. ¿Quién nos tiene que dar el agua? Es el Interapas. Yo creo que eso todo el mundo lo entendemos, pero no podemos ser omisos a ese problema y tenemos que entrar. Hablando justamente del Interapas, que de hecho la Junta de Gobierno es presidida por el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, queríamos preguntar, ¿qué ha pasado con la relación que tenía el alcalde de la capital y el gobierno del estado en recientes fechas? Ya no lo vemos tanto en eventos. No, bueno. Notamos que han sido inquisitivos en que tiene pendientes en temas de seguridad, que tiene que poner de su parte para el tema del agua. ¿Se ha enrarecido la relación que tenían con el alcalde? No. Yo siempre voy a ser muy respetuoso, no nada más con el alcalde de la capital. Con los 58 alcaldes he sido respetuoso, nunca he atacado a nadie, nunca voy a dejar solo a nadie. Yo no voy a ser como la maldita herencia. La maldita herencia le dejó a Soledad de Graciano Sánchez más de 20 años sin una obra. Más de 20 años sin una obra. Yo a la capital todos los días voy, arranco obras, arranco acciones y le entrego las obras a la gente. Ahorita ponía el ejemplo de Himno Nacional, de Vasco de Quiroga, Fray Diego de la Magdalena, Avenida de la Paz, los barrios, las colonias, Bellas Lomas, la Progreso, la Satélite, la Avenida Juárez. O sea, te puedo mencionar todo lo que he hecho en la capital
que son miles de millones de pesos invertidos en la capital, y no quiere decir que porque tengamos un presidente municipal o un gobierno que es opositor, no le hayamos ayudado. A diferencia de Toranzo, a diferencia de Carreras, en especial ellos dos, porque nos tocó a nosotros gobernar Soledad en ese tiempo, que no nos dieron ni un metro cúbico de concreto para Soledad, ni uno. Entonces, somos muy distintos, gobernamos de una diferente manera. Yo voy a seguir respetando al alcalde, yo creo que eso es lo más importante. Tiene mi reconocimiento y mi respeto, porque es el alcalde de la capital, pero hasta ahí. O sea, yo creo que él juega en un plano planito, y nosotros siempre vamos a jugar en un plano para arriba, que eso siempre ha sido contracorriente. Hablando justamente de opositores y de ese respeto a otros actores políticos, ¿no preocupa su administración lo que puede ocurrir de cara al 2024? ¿No es acaso que se han acercado quizá ya integrantes del gabinete expresándole su intención de participar o contender por algún cargo público de cara a las siguientes elecciones? Sí hemos tenido pláticas con gente del gabinete, sí hemos ¿Son muchas? Visto a varios actores que quieren participar, pero pues yo les he sido muy claro, quien quiera participar se tiene que ir del gobierno y se tiene que ir ya. Entonces quien no se vaya, pues es porque entonces no va a jugar. Yo he sido muy claro con ellos, entonces yo creo que igual y antes de diciembre o en diciembre a lo mejor hay una desbandada de secretarios o secretarias que van a querer participar en el proceso, y vuelvo a repetir, es válido, pero que se vayan del gobierno. O sea, no pueden ser funcionarios y no pueden ser candidatos. O sea, eso está mal. ¿Qué pasa si se intentan aprovechar de lo ya construido por el gobierno? ¿Quizá apoyos sociales? No. Bueno, a ver, pues ahí digo, nosotros hemos sido muy responsables con el tema de los apoyos. La ciudadanía sabe que los apoyos los da el gobierno, no los dan los funcionarios, y es dinero que era de la gente. Y me voy a regresar un poquito atrás. Ahí están los 2,000 millones de pesos que eran sustraídos año con año de las arcas gubernamentales. Porque cada año estamos creciendo 2,000 millones de pesos en apoyos sociales que antes no existían. O sea, ¿de dónde te explicas que hoy tengamos? Antes tenían 1,000 millones para obra pública y tenían 0 programas sociales. Hoy tenemos 7,000 millones de obra pública y 2,000 millones para programas sociales. Pues ni que fuéramos magos. Entonces, de ahí mismo ha salido el tema de los apoyos sociales. Gobernador, finalmente, una última pregunta con respecto a la perspectiva futuro. ¿Se ha planteado cómo quiere ser recordado en 20 años cuando haya transitado su administración y lo que siga de ella? Sí, siempre lo he dicho, queremos que sea recordada como Pollo el Constructor, no Bob el Constructor, va a ser Pollo el Constructor. Vamos a reconstruir una ciudad, vamos a hacer de San Luis Potosí, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, en el 2030, San Luis Potosí va a ser la 4ª ciudad más importante del país en el tema económico, y para muestra basta un botón. En este primer trimestre tuvimos inversiones extranjeras directas al Estado por $3,500 millones, y que eso nos llevó junto con Nuevo León a hacer las 2 ciudades, las dos estados que conglomeraron el 75% de los ingresos del país en el primer trimestre. Entonces, yo creo que estamos apuntalando un nuevo San Luis Potosí, una nueva economía para las y los potosinos, y estamos apuntalando para los que tienen, para los que no tienen y para los que quieren más. Bien, de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias.